Capítulo 9. Habían pasado 2 meses desde aquella misión. Aunque mi cuerpo se había recuperado por completo hacía más de un mes, decidí no reincorporarme de inmediato. Pedí permiso para ausentarme un tiempo, con una excusa simple: necesitaba espacio. Pero la verdad era otra: necesitaba entrenar. Necesitaba volver a sentir que avanzaba. Durante ese tiempo, me volqué por completo a mejorar. Mi rutina había cambiado radicalmente. Días enteros dedicados a pulir técnicas, a fortalecer mi cuerpo, a entender mejor el flujo de mi chakra, a estudiar tácticas de combate y revisar pergaminos hasta que me dolía la cabeza. Eso sí, sin exagerar. A pesar de tener el cuerpo de un shinobi, había aprendido que incluso estos cuerpos tenían límites. Forzarlo demasiado no era entrenamiento, era autosabotaje. Había un delicado equilibrio entre crecer y romperse. Y yo ya no podía darme el lujo de romperme otra vez. Y la mejora era evidente. Mi sueño con el Iruka original no había mentido en lo absoluto. A diferencia de antes, donde mi progreso parecía irregular y a veces hasta caprichoso, ahora todo seguía un ritmo constante, firme. El pulir técnicas, perfeccionar posturas, moldear chakra, todo fluía con naturalidad. Como si finalmente algo se hubiese destrabado dentro de mí. Claro, aún no podía dominar un elemento en apenas 2 meses, eso sería ridículo, pero si seguía a este ritmo, quizás, solo quizás, podría alcanzar el nivel de un Chunin antes de los 14. Solo pensarlo me llenaba de energía. Durante un descanso, mientras caminaba por la aldea, decidí pasar por el mercado. Iba en busca de papel especial y tinta para seguir experimentando con mis sellos, pero entre la multitud de puestos y tiendas algo llamó mi atención: una bolsa repleta de globos de agua. De esos que normalmente se usaban como entretenimiento para niños o, en algunos casos, como herramienta terapéutica para personas con daño en las extremidades. Pero yo conocía otro uso para ellos. Sin pensarlo mucho, compré varias bolsas y regresé a casa con una sonrisa de satisfacción en el rostro, cargando la gran bolsa de globos y un nuevo lote de tinta y sellos. Una vez dentro, sellé los globos en un pergamino para conservarlos frescos y me dirigí directamente al patio con uno en la mano. Lo tomé con sumo cuidado, evitando que estallara al mínimo error. Bien, ahora, se supone que debo hacer girar mi chakra sin que se expanda ni se disperse, murmuré para mí mismo, adoptando una posición estable mientras sostenía el globo con extremo cuidado. Esto iba a ser difícil. Mucho más que cualquier otro ejercicio de control que había intentado. A diferencia de técnicas elementales o sellos, aquí no tenía un guía, ni un pergamino con instrucciones paso a paso. Nada. Solo un viejo recuerdo, una vaga descripción leída en un tomo empolvado, y un par de menciones sobre el Rasengan, una técnica de rango S atribuida únicamente al cuarto Hokage. Una técnica inacabada imperfecta con un potencial infinito. Una esfera de chakra puro, sin necesidad de sellos ni afinidad elemental. Solo chakra, girando en una danza perfecta dentro de una forma compacta. Y aunque sabía que no debía tener idea alguna de cómo recrearlo, algo en mí lo entendía. Tal vez era el sueño con el Iruka original. Tal vez eran los meses de entrenamiento obsesivo que me llevaron a rozar el límite humano en control de chakra. O tal vez simplemente estaba lo suficientemente desesperado como para intentarlo. Un potencial infinito, ¿eh? Susurré, apretando el globo sin romperlo. Mi chakra comenzó a fluir. Lo empujé hacia el interior del globo y traté de hacerlo girar, lento al principio, controlado. Pero no era tan sencillo. El chakra quería expandirse, empujar hacia los bordes, romper la película de agua como si no soportara estar contenido. No te disperses, gira, gruñí entre dientes, sintiendo una gota de sudor descender por mi sien. Podía notar el agua vibrando en mi mano. El chakra giraba, pero de forma desigual. A ratos se deslizaba, a ratos chocaba contra las paredes del globo, buscando una salida. Apreté la mandíbula. Respiré profundo. Me concentré. Gira. No rompas. Solo gira. Sabía que no estaba intentando formar un Rasengan. No todavía. Esto era solo el primer paso, el control interno de la rotación del chakra. Según los pocos registros que había encontrado, a Naruto, en el anime original que apenas recordaba a pedazos, le había tomado solo 2 semanas superar esta etapa, aunque con ayuda de clones y con una ejecución claramente imperfecta. A Jiraiya, por otro lado, le había tomado 1 año entero dominar la técnica. 1 año entero y aún así, lo logró. Pero Jiraiya no tenía talento natural. No había nacido con un linaje privilegiado ni con un chakra monstruoso. Era un civil.
un tipo común con una determinación absurda que lo arrastró hasta la cima. Y si él pudo, si incluso él, que empezó sin nada más que agallas, logró desarrollar esta técnica, yo también puedo. Yo, que tenía un cuerpo joven, entrenado, con control de chakra más que decente, con conocimientos, con memoria, con motivación, con hambre. Yo tenía que hacerlo. Puedo dominar esto en poco tiempo, dije entre dientes, más como un recordatorio que como una afirmación real. El chakra seguía girando. Inestable. Irregular. A veces parecía fluir como un remolino suave, pero en cuanto mi concentración flaqueaba, todo se desbalanceaba y golpeaba las paredes del globo como si fuera una criatura atrapada intentando escapar. No estaba ni cerca del nivel necesario, pero podía sentirlo. Como una puerta entreabierta. Como si el chakra solo necesitara un poco más de empuje, un poco más de control, un poco más de mí. Y entonces lo supe. Podía lograrlo. No hoy. Pero pronto. Muy pronto. Y así pasaría el mes. Logré reventar el globo de agua a las 2 semanas, y, sin perder el ritmo, continué con el siguiente paso en el entrenamiento. Pero, siendo honesto, ya me había ausentado demasiado tiempo de mis responsabilidades como Chunin. Así que, con ese pensamiento en mente, decidí que era hora de volver al equipo. Al día siguiente, a las 6 en punto de la mañana, me dirigí al punto de reunión de siempre. El aire estaba fresco, el cielo apenas comenzaba a teñirse con los tonos anaranjados del amanecer. Al llegar, distinguí a Rengaku y Asuma conversando. En cuanto me vieron, sus rostros se iluminaron. Bueno, el de Rengaku se iluminó. Asuma apenas me dedicó una sonrisa cansada, como si su cuerpo estuviera despierto pero su alma aún durmiendo. Iruka. Por fin volviste. Exclamó Rengaku con su energía habitual, corriendo hacia mí. En un segundo me tenía atrapado con un brazo alrededor del cuello en una especie de abrazo llave amistosa, mientras que con la otra mano me revolvía el pelo como si fuera un cachorro que había regresado a casa. Ga, protesté, aunque sin fuerza. En realidad, se sentía bien volver. Pensé que te habías fugado con alguna tigresa, añadió con una carcajada, mientras Asuma negaba con la cabeza, reprimiendo una sonrisa. Tengo mucha paciencia como para aburrirme de ustedes tan rápido, respondí con una sonrisa ladeada, mientras me sacudía el cabello tras el ataque cariñoso de Rengaku. Oh, miren quién volvió con confianza renovada, soltó Rengaku, cruzándose de brazos, claramente complacido con mi respuesta. ¿O con delirios? Aún no estoy seguro, añadió Asuma con tono seco, aunque el brillo en sus ojos delataba que se alegraba de verme. Vamos, admítanlo, me extrañaron, dije inflando un poco el pecho mientras caminaba hacia el banco donde solíamos esperar a los demás. ¿Extrañarte? Solo extrañábamos tener a alguien a quien dejar el papeleo, respondió Rengaku, guiñando un ojo. Y alguien que nos haga parecer más cuerdos por comparación, remató Asuma. ¿Vamos en serio con eso otra vez? Solo quería sobrevivir, no es mi culpa que siempre termine cara a cara con el cabrón más peligroso en cada misión, dije, levantando las manos en señal de rendición, mientras en mi mente desfilaban flashes de misiones pasadas llenas de sangre, sudor y decisiones cuestionables. PFF, claro, y yo voy a ser Hokage, bufó Asuma, cruzándose de brazos. ¿Qué probabilidades hay de que todas tus misiones incluyan a un criminal rango A mirándote feo? Vamos, solo fueron como 3, respondí, conteniendo la risa. Akashi, el segador de la roca. Rango A, soltó Asuma, enumerando con un dedo. Mayuri, la viuda negra. Rango A, añadió Rengaku, con su típica sonrisa de quien ya sabía cómo terminaba esta conversación. Kirikou, la dama murciélago. Rango A también, intervino Daki, apareciendo por detrás como una sombra burlona que se integraba con naturalidad al grupo. Me giré hacia ella, medio sobresaltado. ¿Desde cuándo estabas ahí? Pregunté. Desde que dijiste solo fueron 3, mentiroso, respondió sin cambiar el tono sarcástico, mientras los otros se reían. Oh, sí, fueron varios, pero eso no prueba que yo sea el loco que los busca. Yo solo estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado. Consistentemente equivocado, anótalo como tu habilidad especial, dijo Rengaku, dándome una palmada en el hombro. No, si al final el Hokage te va a contratar como detector de peligros. Te manda a una misión, y si te atacan ninjas de élite, sabrá que era más seria de lo que parecía, bromeó Asuma. Jaja, qué graciosos todos, dije con ironía, mientras suspiraba y me pasaba la mano por la cara. Pero admitan que, al menos, salimos vivos. Sí, y con trauma compartido, añadió Daki sonriendo con malicia. Nos reímos, pero en el fondo todos sabíamos que esas experiencias habían sido más que anécdotas.
Eran cicatrices que nos mantenían unidos. Bueno, si esta misión también termina con un psicópata ninja queriendo arrancarme la cabeza, esta vez al menos háganme el favor de llegar a tiempo para la pelea, añadí, medio en broma, medio en serio. Lo intentaremos pero sin promesas, dijo Rengaku levantando los brazos. ¿Listos para otra aventura suicida?, preguntó Asuma con sorna mientras comenzábamos a caminar. Siempre, respondimos al unísono. Y con esa respuesta comenzamos a caminar, retomando la dinámica habitual de nuestro equipo. Sin embargo, algo no cuadraba del todo. Después de unos minutos de charla trivial, no pude evitar plantear la pregunta que, por alguna razón, ninguno más había hecho. Oigan, ¿y dónde están los demás? Me refería, por supuesto, a Takumi, Makoto y Yumi. Su ausencia se sentía como un hueco demasiado grande para ignorar. Ah, Takumi está en el hospital. Salió bastante malherido en la última misión, respondió Rengaku con su habitual tono despreocupado, aunque su expresión traicionaba algo de preocupación. Yumi está ocupada con asuntos del clan Uchiha, ya sabes cómo son. Y Makoto-chan está enferma, fiebre fuerte o algo así. Mierda, espero que Takumi y Makoto se recuperen pronto, dije, bajando un poco la cabeza. Pensé en el amable Akimichi y su eterna sonrisa, en la forma en que Makoto siempre se quejaba pero cumplía con todo. Me dolía que no estuvieran con nosotros, pero sacudí esos pensamientos. No podía dejar que la preocupación me nublara. Había una misión en camino. ¿Y cuál es la misión de hoy?, pregunté para cambiar el tema, levantando la vista. Rengaku sacó un pequeño pergamino sellado del estuche de su pierna y me lo mostró con una sonrisa relajada. Hoy nos tocó una entrega. Tenemos que llevar este pergamino directamente al Daimi. Nada de combates, nada de sorpresas, solo una caminata larga. Y por eso, te lo voy a encargar a ti. Me alarmé al instante y levanté las manos como si me acabaran de pasar una serpiente. ¿Qué? ¡No! ¿Por qué yo? Tú eres el más fuerte del equipo, tú deberías protegerlo. Sí, lo soy, admitió con una sonrisa engreída mientras se frotaba la nuca, pero así como soy fuerte, mi velocidad a largas distancias no es la mejor entre los Honins. Tú eres rápido, Iruka. Tienes buena resistencia, buena cabeza, y además, tu invocación puede darte una vía de escape si todo se va al demonio. Es cuestión de estrategia. Me quedé callado por un momento, luego suspiré y tomé el pergamino. Con cuidado lo guardé dentro de un sello de almacenamiento que tenía grabado en el antebrazo, sintiendo el leve cambio de chakra que indicaba que el objeto ya estaba resguardado. Está bien, pero si nos emboscan, yo corro y ustedes pelean, ¿eh? Obvio, dijo Asuma con una sonrisa ladeada. Lo firmo ahora mismo, agregó Daki, levantando la mano como si sellara un contrato. Y con esas últimas declaraciones comenzaría el viaje hacia la capital. Como era de esperarse, el trayecto rápidamente se volvió aburrido. A pesar de que nos habían dado un margen de una semana para realizar la entrega, avanzábamos a velocidad estándar para un equipo Chunin. A este ritmo, no nos tomaría más de 4 días llegar a la capital, así que decidí aprovechar el tiempo para seguir entrenando con el Rasengan. Mientras saltábamos de árbol en árbol, saqué un globo de aspecto más resistente que los que había usado en la primera etapa del entrenamiento. En cuanto lo tuve en la mano, sentí de inmediato cómo la atención de todos se dirigía hacia mí, especialmente la de Rengaku, quien me miró con esa típica emoción infantil que ya había aprendido a identificar como lo que realmente era. Un intento encubierto de recopilar información sin levantar sospechas. ¿Por qué juegas con un globo, Iruka?, preguntó Daki, observándome de reojo. Sí, parece una buena forma de pasar el tiempo mientras viajamos, añadió Rengaku con su sonrisa despreocupada, aunque detrás de ella había una mirada evaluadora. Es solo una manera de entrenar una técnica nueva que estoy desarrollando, respondí con simpleza, esperando que eso bastara. Pero mi mención a una técnica nueva solo sirvió para atraer más atención. Daki, especialista en sigilo y observación a pesar de su actitud despreocupada, centró toda su curiosidad en mí. ¿Y qué técnica usa un globo?, preguntó Asuma, esta vez con genuino interés. Dudé un instante. Tenía confianza en ellos, sí, pero aún así me costaba compartir información tan delicada. Sin embargo, después de pensarlo bien, decidí que podía confiarles esto. Según mis cálculos, esta podría ser la forma de replicar el Rasengan del cuarto Hokage. El grupo se detuvo en seco. Todos me quedaron mirando. El desconcierto se dibujó claramente en los rostros de Daki y Asuma, mientras que Rengaku fruncía el ceño por un segundo antes de volver a sonreír con su máscara de aparente ingenuidad. Estamos hablando del mismo Rasengan.
Preguntó Daki, apuntando con la barbilla al globo en mi mano. ¿Ese Rasengan que hizo que el cuarto nos diera la ventaja en la tercera gran guerra? Añadió Asuma mientras se quitaba lentamente el cigarro de la boca, como si quisiera escucharme con más claridad. Asentí con calma. Sí. Según mi hipótesis, basada en libros y relatos de ninjas que lucharon junto a él, el Rasengan es una esfera de chakra que gira en múltiples direcciones sin expandirse. Al impactar, comprime y destroza lo que toca, al punto de desintegrar objetos sin vida. Así que, concluí que si logro acostumbrar mi chakra a comportarse de esa manera dentro de un globo lleno de agua, condensado, sin dispersarse, y girando erráticamente, podría, con tiempo y práctica, reproducir el Rasengan. Saqué un poco de chakra y comencé a hacer girar el contenido del globo. El agua se movía erráticamente, y el globo vibraba ligeramente. Todos lo observaban con atención. Hasta ahora, voy en el segundo paso, comenté mientras el globo seguía temblando entre mis dedos. La rotación sin dispersión. Pero justo cuando parecía que iba a lograrlo, el globo salió disparado de mis manos, zigzagueando en el aire antes de chocar contra un árbol y caer al suelo, intacto. Y eso es justo lo que no debería pasar, dije con una mezcla de frustración y resignación. El globo debería explotar. Pero aún no lo logro. Bueno, al menos no explotó en tu cara. ¿Es progreso, no? Díselo al árbol, replicó Daki, señalando con la cabeza la corteza húmeda y abollada donde había impactado el globo. Si eso no es rotación con fuerza, no sé qué lo sea. La dirección sigue siendo tu problema, dijo Asuma, serio pero sin tono crítico. Si logras que ese chakra no se te dispare, tienes algo entre manos. Algo muy serio. Me limité a asentir mientras recogía el globo caído. Aún tenía agua dentro. Lo observé con cuidado, viendo cómo se agitaba el líquido. Mi control de chakra ya era superior al de muchos ninjas de mi edad, pero esta técnica era de otro nivel. No tengo prisa, dije en voz baja, más para mí que para ellos. Solo necesito constancia. Y una buena dosis de terquedad, añadió Daki con una sonrisa burlona. Aunque en eso ya eres un experto. Oye, repliqué sin poder evitar una sonrisa. Esa terquedad ya me salvó la vida varias veces. Y también nos la complicó otras tantas, agregó Asuma, prendiendo otro cigarro con calma. Volvimos a avanzar por los árboles, retomando la ruta con naturalidad. A pesar del comentario, el ambiente se sentía liviano. Sabía que, aunque me molestaban sus bromas, no era burla malintencionada. Era compañerismo disfrazado de sarcasmo. Oye, Iruka, dijo Rengaku tras unos minutos. Cuando consigas hacer ese jutsu ¿vas a enseñárnoslo? Me quedé en silencio un momento, sorprendido por la pregunta. No creo que sea algo que se pueda enseñar tan fácilmente, respondí con sinceridad. Es una técnica que depende demasiado del control de chakra. Pero si alguno de ustedes quiere intentarlo, no pienso guardarme nada. Mira tú, dijo Daki, apoyando la cabeza en sus manos mientras saltaba. Iruka compartiendo conocimiento. Debe ser el fin del mundo. Ja, repliqué sin ganas, pero sonriendo igual. Cuando hagan algo tan difícil como esto, hablamos. El viaje continuó tranquilo durante varias horas más. Ya era entrada la tarde cuando decidimos detenernos en un claro para descansar y comer algo antes de que cayera la noche. Encendimos una pequeña fogata, y mientras cocinábamos un poco de arroz con carne seca, me alejé unos pasos del grupo, globo en mano, y volví a intentarlo. Mi chakra giraba. Podía sentirlo. Más controlado esta vez, más denso. Cerré los ojos y me concentré. El globo tembló. 1 segundo, 2, 3, paf. Un sonido húmedo me devolvió al presente. El globo había estallado. Un chorro de agua me empapó el rostro, y me quedé quieto, sorprendido. Lo hiciste. Gritó Rengaku desde el fuego, levantando un puño en alto. Al fin reventaste esa cosa. Exclamó Daki riéndose. Pensé que iba a morir de vieja antes de verlo. Me limpié la cara con la manga, empapado pero sonriente. Había dado otro paso. Lento, tal vez. Pero seguro. Asuma me miraba con atención. No dijo nada. Solo asintió con la cabeza antes de dar otra calada a su cigarro. Me senté junto al grupo, sintiendo por primera vez en semanas que quizás sí estaba avanzando. Que quizás sí estaba empezando a construir mi propio camino. ¿Y ahora qué viene? Preguntó Rengaku. Miré mis manos un segundo, luego a la pequeña fogata frente a nosotros. Ahora viene el globo de goma, respondí.
El último paso. Y todos entendieron que eso solo era el principio. Más tarde, ya de madrugada, mientras los demás dormían, me encontraba de guardia, aunque en realidad aprovechaba para seguir practicando el segundo paso del Rasengan, intentando dominarlo con total precisión. El globo estalló otra vez, empapándome la cara, y justo cuando me secaba, sentí una perturbación sutil en el ambiente. El chakra de Rengaku se agitaba. Para cuando parpadeé, ya estaba a mi lado. Ya es hora de cambiar, murmuró con un bostezo, mientras se pasaba una mano por la cara. Pero su expresión no coincidía con su tono somnoliento. Estaba serio. Muy serio hasta que sonrió levemente de lado. Iruka, en serio me sorprende que estés logrando replicar el jutsu de Minato. Es casi como si ya lo supieras de antes. Sus palabras me congelaron. Y no por lo que dijo, sino por cómo lo dijo. Su mirada se fijó en la mía, intensa, sin parpadear. Y entonces lo sentí. Instinto asesino. Fuerte. Preciso. Dirigido solo a mí. Lo suficiente para dejarme sin aliento, pero medido para no despertar a los demás. Así que dime, Iruka, susurró, mientras su mano comenzaba a acercarse lentamente a mi cuello. ¿Hay algo que yo debería saber o simplemente eres un niño demasiado inteligente? Por un instante dudé. Dudé con todo mi ser. ¿Debía contarle? ¿Hablar de la reencarnación? ¿De que este no era mi primer mundo? Pero justo cuando su aura se volvió tan densa que creí que me asfixiaría, todo desapareció. Como si nada hubiera pasado. Volví a respirar. Rengaku soltó una risa suave, sin apartar sus ojos de mí. Estoy jugando, dijo, Rei. O al menos lo intenté. Pero era esa risa nerviosa, quebrada, que uno lanza cuando no sabe si debe relajarse o prepararse para correr. ¿O no lo hacía? Añadió con tono juguetón, volviendo a esa mirada sombría solo para reír otra vez. Solo bromeaba. Pero aún así, es interesante cómo lograste replicar con tanta precisión los pasos del Rasengan. Casi como si los conocieras. ¿Minato? Logré articular, forzándome a recuperar la compostura. Hablas como si lo hubieras conocido de cerca, pero no estaba preparado para lo que vino después. Sin una palabra, Rengaku alzó la mano. Frente a mis ojos, un Rasengan perfecto cobró forma. Giraba, brillando con ese tono azulado tan característico, desprendiendo una presión que me hizo dar un paso atrás. Claro que lo conocí. Después de todo, el cuarto Hokage fue mi mejor amigo. Y es natural que me enseñara el Rasengan también. ¿Qué? Mi voz salió sin fuerza. Sentí que el mundo se tambaleaba bajo mis pies. Rengaku, amigo del cuarto. Puedo ver que tú también ocultas algo, dijo él, bajando la mano. Algo que nadie más parece notar. Así que aquí va mi oferta. Te enseñaré todo lo que sé del Rasengan si tú me dices qué es eso que estás escondiendo. Mi mirada bajó automáticamente al Rasengan, aún girando en su palma, pero al notar mi reacción, Rengaku lo desvaneció suavemente con una sonrisa serena. No tienes que responder ahora. Pero piénsalo. Tras pensarlo durante unos segundos, cerré los ojos y me concentré. Pude sentir claramente el chakra de Daki y Asuma a lo lejos, estables, en calma, dormidos. Solté un suspiro lento, como si necesitara vaciar los pulmones antes de hablar. Luego bajé del árbol en el que estaba, con Rengaku siguiéndome en silencio. Nos detuvimos en el claro, bajo la luz tenue de la luna. La humedad del bosque nos envolvía. Y aunque no había viento, sentía escalofríos. Rengaku, dije, mirándolo sin rodeos. Dudo mucho que puedas creerme. Y probablemente, después de lo que te voy a contar, lo reportes al Hokage y después de eso, sé que ya no habrá vuelta atrás. Él me miró con sus ojos tranquilos pero analíticos. No dijo nada, solo se cruzó de brazos, como quien ya decidió escuchar. Tómate tu tiempo, fue lo único que dijo. Yo tragué saliva. Tenía el corazón latiendo con fuerza, no de miedo a morir sino al juicio. A perder lo poco que había ganado en este mundo. Pero ya no podía seguir cargando esto solo. Ni seguir mintiéndome. No soy quien tú crees, comencé, y mi voz tembló apenas, pero continué. No nací en este mundo. O al menos no en este cuerpo. No recuerdo cómo ocurrió. Un día simplemente desperté siendo Iruka Umino, con la mente de alguien más. Alguien que viene de un lugar donde todo esto, dije señalando el cielo, el bosque, mi propia mano, no es real. O no debería serlo. La expresión de Rengaku no cambió. Pero su mirada se volvió aún más intensa. Conocía el nombre de Minato antes de entrar a la academia. Sabía lo que era el Rasengan porque en ese otro mundo, todo esto existe como una historia. Un relato contado en libros, pantallas, ficciones. Respiré hondo. Lo había dicho.
Parte de ello, al menos. Al principio creí que era un sueño. Luego, que estaba en coma. Pero han pasado años. Y aunque trato de adaptarme, de encajar todo en mí sigue siendo una contradicción. Yo no elegí esto. No tengo ventajas, ni poderes secretos. Solo fragmentos de conocimiento que a veces me ayudan y otras veces me hunden. Rengaku permanecía en silencio. Yo no sabía si eso era bueno o malo. No estoy aquí para destruir nada. No soy una amenaza, Rengaku. Solo quiero vivir y hacer algo bueno con lo que me tocó. Guardé silencio por un momento. Ahora ya lo sabes. Haz lo que debas hacer. Mis manos estaban tensas, pero no temblaban. Lo había dicho. Y fuera cual fuera la consecuencia, la asumiría. Rengaku me observó un instante más y entonces, lentamente, comenzó a caminar hacia mí. Me tensé, pero lo único que hizo fue poner una mano sobre mi hombro. Así que alguien como tú cayó en este mundo, ¿eh? Murmuró. Su tono ya no era inquisitivo, sino curioso, casi melancólico. Qué curioso. Tal vez el destino también se aburre de sí mismo. Sonrió. No esa sonrisa burlona suya, sino una tranquila. Genuina. No te preocupes, Iruka. No pienso entregarte al ocaje a nadie en realidad. Y tras eso, me guiñó el ojo. Si todo lo que dices es verdad o no, dijo encogiéndose de hombros, no me importa. Solo quiero ver hasta dónde llega esto. Sus palabras, tan simples, me golpearon más fuerte que cualquier jutsu. Lo miré en silencio, sin saber qué decir. Presiento que si camino a tu lado, continuó con una sonrisa torcida, todo será mucho más divertido. Solté una pequeña risa, más de alivio que de humor. No lo sabía entonces, pero esas palabras serían el punto de inflexión. No una promesa de protección, ni una amenaza velada. Solo una aceptación completa. La clase de la que uno no suele ser digno. Gracias, Rengaku, murmuré finalmente, casi sin voz. No me agradezcas todavía, Iruka, dijo, dándose la vuelta y comenzando a caminar de regreso hacia el campamento. A partir de mañana, tu entrenamiento va a doler mucho más. ¿Eh? ¿Por qué? Porque si vas a crear un Rasengan, más te vale que no sea una versión de juguete. Gritó entre risas. Minato no toleraba a los mediocres, y yo tampoco. Ahora ve a dormir, yo seguiré la guardia. Con un suspiro resignado y los músculos tensos del entrenamiento, me dirigí a mi tienda. Esa noche dormí profundamente, como si por fin hubiera soltado un peso que no sabía que cargaba. 3 días después, llegamos a la capital del país del fuego. A diferencia de Konoha, que tenía un equilibrio entre lo natural y lo urbano, esta ciudad era una metrópolis en todo sentido. Las calles estaban pavimentadas con piedra pulida, las farolas brillaban incluso de día, y cada casa parecía una mansión tallada a mano por artesanos. Había fuentes decoradas con dragones dorados, guardias con armaduras impecables, y nobles que caminaban como si el suelo les perteneciera. Sobre todo destacaba el castillo del Daimi, encaramado sobre una montaña en el corazón de la ciudad, como si estuviera mirando al mundo desde una posición intocable. Rengaku y Asuma lo miraban con la tranquilidad de quien ya ha estado allí muchas veces. Taki, en cambio, giraba la cabeza de un lado a otro como una niña entrando a un festival por primera vez. Cada escaparate, cada caravana, cada torre parecía deslumbrarla. Y yo no veía nada de eso. Solo tenía ojos para el globo de aceite en mi mano. Una esfera resbalosa, densa, casi inmóvil. Ni siquiera temblaba cuando le pasaba chakra. Una pesadilla para el control. Rengaku había cumplido su promesa. Había modificado completamente el sistema original del Rasengan para mí, explicándome que si quería alcanzar una versión más estable y poderosa, debía perfeccionar el control desde el principio. Sin atajos. Sin clones. Solo chakra y voluntad. Ese globo es tu verdadero maestro ahora, me había dicho. Y no mentía. El aceite no perdona. No vibra, no rebota. Si no haces todo a la perfección, simplemente no pasa nada. Suspiré, aún en movimiento mientras caminábamos entre la multitud, sintiendo el chakra agitarse en mi palma, apenas rozando la superficie aceitosa. Vamos, Iruka, hazlo girar pero solo dentro sin romper nada sin que se expanda. La voz de Rengaku resonaba en mi mente como un eco persistente. ¿Otra vez con el globo? Preguntó Asuma sin mirarme, con su cigarro colgando. ¿Quieres intentarlo tú? Respondí con una sonrisa cansada. Paso. Pero no digas que no te advertimos, cuando el Daimi te vea con eso y piense que eres un artista callejero, murmuró, y Rengaku soltó una risita apenas audible. Daki solo murmuró. Si lo hace estallar sobre alguien importante lo niegas todo, ¿cierto? No respondí. Seguía concentrado. Porque sabía que no faltaba mucho.
Estaba cerca. Sentía el chakra empezar a moverse, a formar una espiral aún débil, pero constante. Cada vez menos errática. Cada vez más precisa. Tras casi media hora de caminata, sentí la mano firme de Rengaku sujetándome de la muñeca, y fue como si algo estallara en mi mente, rompiendo de golpe la concentración que había mantenido con tanto esfuerzo. ¿Qué? Pregunté, un poco desorientado, girando la cabeza con el ceño fruncido. Estamos en la puerta del castillo, dijo con una sonrisa, como si no fuera la gran cosa. Parpadeé un par de veces y, por primera vez, me obligué a mirar a mi alrededor. Frente a nosotros se alzaban los muros del castillo del Daimi. Altos, blancos, casi resplandecientes a la luz del sol. Las puertas de madera oscura estaban reforzadas con metal negro decorado con símbolos dorados, y dos estandartes colgaban a los costados. Uno con el emblema del País del Fuego, y el otro, con el sello personal del Daimi. Delante, un escuadrón de guardias perfectamente alineados se mantenía inmóvil, observándonos con rostros serios y armaduras impecables. Cada uno irradiaba disciplina y experiencia. No eran simples porteros. Eran el tipo de hombres que sabías que no dudarían en matarte si dabas un paso en falso. A mis espaldas, el globo de aceite seguía presionando contra mi palma, como recordándome que aún no estaba listo. Genial, murmuré para mí mismo, guardándolo rápidamente en el sello de mi antebrazo. Llegamos. ¿Creías que ibas a entrenar todo el camino? Bromeó Daki con media sonrisa, dándome un codazo. Concéntrate, niño prodigio. Vamos a ver a alguien que puede hacer que nuestra aldea desaparezca con una carta. Asuma se adelantó con paso relajado, encendiendo otro cigarro como si nada. Rengaku, en cambio, se enderezó. Su actitud juguetona desapareció por completo. Ya no éramos un escuadrón en tránsito. Ahora éramos representantes de Konoha. Los guardias que custodiaban la entrada al castillo nos inspeccionaron con seriedad, revisando nuestros credenciales y observando cada uno de nuestros movimientos. Tras unos segundos que se sintieron demasiado largos, asintieron y las puertas se abrieron con solemnidad, revelando una enorme sala iluminada por faroles colgantes y ventanales altos. A cada lado, columnas custodiadas por soldados con armaduras pulidas nos flanqueaban. En el centro, una alfombra roja marcaba el camino hasta una gran escalera de mármol blanco. Fuimos guiados por uno de los guardias hasta el piso superior, donde el entorno se volvía más sobrio, más silencioso, más peligroso. Finalmente, nos condujo hasta una habitación que, si bien era más pequeña que las anteriores, rebosaba elegancia. Las paredes estaban cubiertas por paneles lacados, y un aroma a incienso flotaba en el aire. Allí, sentados uno al lado del otro, estaban el Daimi del País del Fuego y lo que supuse debía ser su esposa. El Daimi era un hombre corpulento, quizá incluso más grande que Takumi, con un kimono rojo oscuro adornado con detalles dorados. Sobre su cabeza llevaba un sombrero ancho en forma de abanico, decorado con símbolos de llamas, símbolo inequívoco de su posición. Su rostro transmitía calma y autoridad, pero sus ojos no dejaban de evaluarnos. Como si pudiera ver más de lo que mostrábamos. A su lado, una mujer de complexión redondeada, ataviada con un kimono bordado en tonos púrpura y jade, sonreía de forma encantadora. Había algo extraño en ella. Su belleza no era física, sino magnética, una combinación imposible entre lo exagerado y lo atractivo. Sus ojos eran tan vivaces como un zorro y su sonrisa tan precisa como la de un actor veterano. Ambos hablaban entre sí en voz baja, pero al vernos, su conversación se detuvo de inmediato. El guardia que nos acompañaba se arrodilló y anunció con solemnidad: «Mis señores, estos son los emisarios enviados desde la aldea oculta entre las hojas». El Daimi nos observó en silencio por un par de segundos. Su expresión era amable, pero sus ojos no. Eran los de un hombre que había visto demasiado, y que a pesar de estar rodeado de lujo, no bajaba nunca la guardia. «Bienvenidos, shinobi de Konoha», dijo finalmente, su voz grave pero cálida. Su presencia siempre es una señal de tiempos importantes o problemáticos. Rengaku dio un paso al frente y se inclinó en una reverencia impecable. «Daimi-sama. Traemos un mensaje del Hokage, sellado por su puño y letra». Y tras esto me miró de reojo. Tomé una bocanada de aire, avancé un paso y extendí el antebrazo izquierdo, donde estaba inscrito el sello de almacenamiento. Con un simple toque, el pergamino apareció entre mis dedos. Me arrodillé como era debido y lo entregué a un sirviente, que lo recibió con guantes blancos, para luego llevarlo al trono con sumo cuidado. El Daimi ya sintió con leve interés, pero no abrió el pergamino de inmediato. En lugar de eso, sus ojos pasaron lentamente por cada uno de nosotros, evaluándonos con un escrutinio que no parecía dejar nada al azar.
Veo que el Hokage ha enviado un grupo peculiar esta vez, comentó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Aunque, supongo que con un ex guardián del fuego entre ustedes basta y sobra. Sus palabras me tomaron completamente por sorpresa. Giré la cabeza hacia Rengaku con el ceño fruncido, sin poder evitar mi reacción. ¿Ex guardián del fuego? Él. Rengaku solo bajó la mirada por un segundo, apenas lo suficiente para reconocer lo dicho, y luego alzó el rostro con una sonrisa neutral, como si se pusiera una máscara pulida por años de protocolo. Daimi-sama, usted sabe que el Hokage prefiere jugar a lo seguro, respondió con tono cortés, aunque había un leve filo en sus palabras. Y puede estar seguro de que los 3 shinobi que ve aquí están más que capacitados para cualquier situación que surja. El Daimi sonrió con un leve asentimiento. Eso espero por el bien de todos. La tensión duró apenas unos segundos más, pero fue suficiente para que mi mente se llenara de preguntas. ¿Cómo demonios Rengaku había sido un guardián del fuego? ¿Y por qué nadie lo había mencionado nunca? ¿Acaso Asuma lo sabía? Asuma, por su parte, solo se limitó a soltar una calada profunda de su cigarro, mirando hacia otro lado con su típico aire de indiferencia, aunque ahora parecía demasiado casual para ser real. En fin, dijo el Daimi, haciendo un gesto con la mano para que se le acercara un sirviente. Procedamos con el mensaje. El sirviente inclinó la cabeza, recibió el pergamino de mis manos, aún envuelto en el sello que había preparado con tanto cuidado, y se lo entregó al Daimi, quien lo rompió con elegancia calculada. El silencio que siguió fue incómodo, cortante, solo roto por el sonido suave del papel desplegándose. Pasaron varios minutos en los que no se escuchó nada más que el roce del pergamino al cambiar de manos y las respiraciones contenidas del equipo. El Daimi leía con lentitud, como si cada palabra requiriera de una meditación cuidadosa. Finalmente, alzó la vista y nos observó, su expresión amable tornándose agria. Murmuró con un dejo de molestia apenas disfrazado. Tardaré unos días en redactar una respuesta acorde. La situación amerita delicadeza. Nos miró a cada uno como si ya supiera que ocultábamos algo, y no le gustara en lo absoluto. Luego chasqueó los dedos, y un par de sirvientes vestidos con uniformes impecables se acercaron. Durante ese tiempo, podrán alojarse en unas habitaciones del castillo. Considérenlo una cortesía y una medida de seguridad, añadió con una sonrisa ambigua que no lograba ocultar del todo el filo de su tono. Por supuesto, Daimi-sama, respondió Rengaku con una inclinación perfectamente medida, como si supiera exactamente cuán lejos podía empujar la diplomacia. Asuma no dijo nada, solo asintió levemente, mientras aplastaba su cigarro contra una pequeña caja de metal que sacó del chaleco. Yo, por mi parte, aún seguía pensando en las palabras del Daimi. Esa amargura, la situación amerita delicadeza, ¿acaso el contenido del mensaje era más complicado de lo que imaginábamos? Pueden retirarse, finalizó el Daimi con un gesto de la mano, ya sin mirarnos. Mientras nos guiaban fuera de la sala, no pude evitar susurrar. ¿Esto te parece normal? Nada en esta misión lo ha sido, respondió Rengaku con una sonrisa torcida, aunque sus ojos seguían clavados hacia el frente, escaneando cada rincón del castillo como si esperara una emboscada en cualquier momento. Luego de una caminata silenciosa que se sintió eterna, finalmente nos mostraron nuestras habitaciones. Pero justo cuando estiraba la mano para abrir la puerta de la mía, Rengaku me empujó dentro de un golpe seco, pero contenido. Iruka, ¿sabes cómo sellar una habitación? Preguntó en voz baja, con la mirada vagando por cada rincón del cuarto, midiendo ángulos, esquinas, techos. No respondí. Solo asentí con rapidez mientras sacaba un puñado de hojas cuidadosamente guardados entre mis ropas. Coloqué uno en cada esquina con movimientos precisos, luego junté las manos en un sello único. Los papeles brillaron un segundo antes de desintegrarse en silencio. La atmósfera se volvió densa, como si el aire mismo hubiese quedado encerrado con nosotros. Listo. Nadie puede entrar ni escuchar, dije con el mismo tono cauteloso que usaba él. Rengaku soltó un largo suspiro, dejó caer los hombros y se sentó pesadamente sobre la cama, llevándose una mano al rostro. Agodio venir a la capital. ¿Qué había en ese pergamino, Rengaku? Pregunté sin rodeos. Me miró, serio pero sin agresividad. Su expresión era difícil de leer, como si estuviera sopesando cuánto decir. No lo sé con exactitud, respondió finalmente, pero si tengo que apostar debe ser algo relacionado con el Jinchuriki. Supongo que ya sabes quién es, ¿cierto? No era una pregunta. Era una afirmación encubierta. Naruto Uzumaki. 1 año en unos meses cumplirá 2.
Hijo de Minato Namikaze y Kusina Uzumaki, recité, casi automático. Rengaku me observó en silencio durante unos segundos que se sintieron muy largos. Una mezcla de asombro, desconfianza y algo más que no supe identificar se dibujó en su rostro. «Sabes, algún día debería comprobar cuánta información cabe en esa cabeza tuya», dijo al final, con una sonrisa que no terminaba de alcanzar sus ojos. «¿Y para eso querías que nos encerráramos?», pregunté, sentándome sobre un pequeño taburete redondo frente a un espejo antiguo. Sentí que tenías preguntas. Así que decidí aprovechar la oportunidad para responderlas y de paso, alejarme de los ojos de los Anbu del Daimi, respondió con un tono más bajo, casi susurrante. «Bueno, si ese es el caso, ¿cómo es eso de que eras uno de los 12 guardianes?», pregunté, entrecerrando los ojos mientras lo miraba de arriba a abajo. No tenía el característico pañuelo blanco y azul con el símbolo de los guardianes del fuego. Rengaku soltó una leve risa y se llevó la mano a la frente. Con un rápido tirón, desabrochó su banda ninja. Entonces, desenrolló la tela y, para mi sorpresa, del lado interior se reveló el símbolo bordado de los guardianes del fuego, oculto a plena vista. PFFF fue hace tiempo. Antes de que terminara la Tercera Gran Guerra. Me asignaron, junto a Minato y Mikoto Uchiha, la misión de escoltar a Mitsuri-san, la esposa del Daimi, de vuelta a la capital, comenzó, con un dejo de nostalgia en la voz. Me acomodé mejor en el asiento. Sabía que no era un simple relato. Se suponía que sería una misión rutinaria. Esperábamos un par de emboscadas menores, nada fuera de lo común, pero apareció algo que nadie previó. Nos tendieron una emboscada masiva. Y entre ellos estaba un Jinchuriki, el del 4 colas. Abrí un poco más los ojos, atento. No interrumpí. Fue una batalla terrible, continuó, bajando la voz. Y te seré sincero, si no hubiese sido por Minato, Mikoto y la propia Mitsuri-san, yo no estaría aquí contándotelo. Pero aún así, hice lo suficiente como para que Mitsuri hablara bien de mí ante su esposo. El Daimi se interesó en el hijo del tercer Hokage y me ofrecieron el puesto de candidato a guardián shinobi. Hizo una pausa, bajando la vista por un instante. Supongo que ya adivinaste el resto. Conseguí el puesto. Serví como guardián por 4 años. Pero con el tiempo entendí que no era el camino que quería. Las intrigas políticas, las expectativas, la vigilancia constante no era para mí. ¿Y simplemente lo dejaste?, pregunté, sin ocultar mi curiosidad. Quise hacerlo. Pero nadie quería que renunciara. Me convertí en un símbolo, en un nombre más que en una persona. Así que discutí. Peleé. Me enfrenté a mis propios compañeros y al final me marché. Me quité el título. Volví a ser un Chunin. Uno que se niega a cargar con el peso que otros decidieron que debía llevar. Lo miré en silencio por unos segundos. Esa última frase resonaba más de lo que quería admitir. Suena familiar, murmuré, pensando en la presión constante que también sentía yo. Rengaku sonrió de nuevo, esta vez más sincero. Tal vez por eso me caes bien, dijo Rengaku, con una mirada que por fin se sentía completamente honesta. Supongo que entiendes este sentimiento incluso mejor que Asuma. Me quedé callado, pero su voz continuó, casi como si estuviera hablando más consigo mismo que conmigo. ¿Sabes lo que es que te recuerden por ser el algo de alguien más? El hijo de, el protegido de, el que estuvo con, y al principio parece un honor, ¿no? Hasta que te das cuenta de que nadie te ve por lo que haces tú, sino por lo que esperaban de ti desde antes de que abrieras la boca. Cerró los ojos unos segundos y apretó los puños sobre las rodillas. Incluso duele que te llamen prodigio cuando no saben todo el maldito esfuerzo que pones en tus entrenamientos. Cuando no ven las noches sin dormir, los huesos rotos, los fracasos que te tragas con una sonrisa para que no crean que estás fallando. Lo miré. En ese momento, no era un Chunin ni un ex guardián. Era solo un tipo harto de cargar con etiquetas que no pidió. Yo no soy ningún prodigio, dije al fin, bajando la mirada. Apenas tengo el chakra necesario para mantener 2 jutsus decentes al día. Si me estoy acercando al Rasengan, es porque no paro de intentarlo. Ni porque tengo un linaje especial, ni un sensei legendario. Solo porque, lo necesito. Necesito que algo en mi vida funcione por mí. Por lo que hago yo. Rengaku asintió lentamente. No dijo nada por unos segundos, y el silencio entre nosotros fue cómodo, como si finalmente ambos estuviéramos respirando el mismo aire. Entonces tienes que terminar ese Rasengan, Iruka, dijo por fin, con tono firme. No solo porque sea un jutsu poderoso, sino porque va a ser tuyo. No el de Minato. No una copia. No un símbolo. Va a ser el Rasengan de Iruka Umino. Y quiero verlo con mis propios ojos.
Me dio una palmada en el hombro, se puso de pie y soltó un leve bostezo, como si acabara de quitarse una carga del pecho. Vamos, aún quedan varios días por delante. Quién sabe qué secretos guarda este castillo y si nos dejarán entrenar tranquilos. Pero no te preocupes, añadió con una leve sonrisa, mañana te mostraré un lugar que encontré cuando servía aquí. Perfecto para entrenar en soledad. Y con esas palabras, abrió la puerta con suavidad, lanzándome una última mirada antes de salir, dejándome solo con el eco de sus palabras. Me quedé mirando la puerta cerrada por unos segundos, con el corazón latiendo más lento de lo que debía. No por miedo. Ni siquiera por ansiedad. Solo por la rara sensación de que, por primera vez en mucho tiempo, alguien de verdad me entendía. Un Rasengan que sea mío, ¿eh? Murmuré para mí mismo. Supongo que también quiero verlo. Dicho eso, saqué uno de mis globos de aceite y lo apreté suavemente, tanteando su resistencia con los dedos. Si quiero crear un Rasengan propio, tal vez debería añadirle algo mío, algo que lo distinga, pensé en voz baja, mientras lanzaba el globo de una mano a otra. Sin darme cuenta, comencé a hacerlo botar contra el suelo, como si fuera una pelota de básquetbol. Quizás esto no sea tan buena idea, reflexioné, deteniéndome un momento. Un Rasengan que rebote de forma impredecible suena más a desventaja que a mejora, aunque puede servir para otro jutsu en el futuro. Continué lanzando ideas al aire, hablando conmigo mismo mientras rebotaba el globo, hasta que escuché unos golpes en la puerta. Al abrir, me encontré con un sirviente del castillo. Iruka-san, el Daimi-sama solicita su presencia en el salón principal para la cena, dijo con cortesía, aunque su mirada se detuvo en mi ropa con cierto juicio silencioso. Y le sugeriría que se cambie y que arregle un poco su aspecto. En cuanto dijo eso, la comprensión se reflejó en mi rostro. Solté una risa nerviosa y asentí con una pequeña reverencia. Sí, claro. Disculpe. Iré enseguida. Tras cerrar la puerta, fui directo al baño. Una ducha rápida bastó para quitarme el aceite, el sudor y el olor a entrenamiento frustrado. Al salir, me cambié a un kimono azul oscuro con bordes plateados, uno de los pocos lujos que había traído por si la situación lo ameritaba. Me calcé unas sandalias de madera y, antes de salir, me detuve frente al espejo. Peiné mi cabello hacia atrás con un poco de agua, y al verme terminé murmurando. Mierda, ahora parezco Aizen. Pero bueno, ya qué más da. Con una media sonrisa, salí de la habitación. Afuera, el sirviente seguía esperando con paciencia digna de un monje. Al verme, asintió levemente con una expresión aprobatoria. Bien. Ahora sí se ve más acorde a una cena con el señor Daimi. Y debo decir 7 minutos exactos. Bastante destacable, en realidad. Gracias, respondí mientras comenzábamos a caminar por los pasillos decorados con más oro del que había visto en toda mi vida. No me gustaría dar una mala impresión al Daimi. El sirviente me miró de reojo, con una leve sonrisa. Ya veremos si logra una buena impresión, pero al menos ha empezado bien, Iruka-san. Y con ese comentario ambiguo, seguimos caminando por los pasillos, con el sonido de nuestras sandalias resonando como un eco lejano entre los muros del castillo. Tras unos minutos, llegamos a un gran salón iluminado con faroles de papel y candelabros dorados. Una larga mesa ocupaba el centro, tan extensa que parecía hecha para albergar a todos los trabajadores del castillo. Y quizás lo hacía. Apenas di un paso hacia adentro, me invadió una sensación incómoda. Era el único de mi equipo que se había vestido de forma formal. Asuma llevaba su típico chaleco antibalas, Rengaku estaba igual de desaliñado que siempre, y Daki Daki simplemente tenía más ropa encima de lo usual, como si hubiera confundido cena formal con capas extra. Al verme, se llevó una mano a la boca para disimular una risa, aunque no lo logró del todo. Perdón por hacerlos esperar, dije con una pequeña reverencia, sintiendo que el kimono me pesaba el doble bajo tantas miradas. El Daimi estaba en el centro, imponente en su kimono rojo. A su derecha, Mitsuri-san, con su sonrisa encantadora, y frente a ella, una joven pelinegra, unos años mayor que yo, que hablaba animadamente con Rengaku. Para mi sorpresa, él tenía una sonrisa sincera. No burlona, no ladina, sino amable. Me disponía a sentarme junto a Daki, buscando desaparecer entre la informalidad general, cuando noté que Mitsuri-san me hacía señas discretas para que me sentara a su lado. Congelado por un momento, intenté negarme con una leve sacudida de cabeza, pero ella insistía con una sonrisa demasiado dulce como para desobedecerla.
Peor aún, el Daimi me observaba con una mirada intensa, casi inquisitiva. Así que tragué saliva, forcé una sonrisa y me moví hacia el asiento vacío junto a ella, me senté con cuidado al lado de Mitsuri-san, intentando no parecer tan tenso como me sentía por dentro. Ella me recibió con una sonrisa tranquila y elegante, con esa clase de presencia que hacía que uno se sintiera importante solo por estar cerca. Vaya, Iruka-kun, debo decir que te ves muy bien con ese kimono, dijo en voz baja, como si compartiera un secreto solo conmigo. Se nota que te esfuerzas. Gracias, señora, respondí, intentando mantener la compostura. Por dentro sentía que si me inclinaba mal, se me saldría un nervio por el ojo. Del otro lado de la mesa, Daki me observaba con una ceja alzada y una sonrisa burlona que decía claramente: mira quién es el favorito de mamá. Mientras tanto, Rengaku se inmutaba, absorto en su conversación con la chica de cabello oscuro, que ahora me miraba con cierto interés. ¿O acaso mi hija ha captado tu atención?, preguntó Mitsuri-san con una sonrisa juguetona, llevándose el abanico a los labios, como si guardara un secreto travieso. Del otro lado, la joven frunció el ceño con una mezcla de fastidio y desinterés, desviando la mirada hacia Rengaku con renovada concentración, como si yo no existiera. ¿Eh? No, no es eso, respondí algo nervioso, bajando la mirada. Solo me incomoda un poco que todos me estén mirando. Mitsuri soltó una pequeña risa ahogada, claramente disfrutando de la situación. Tranquilo, Iruka-kun. A veces ser el centro de atención es inevitable, especialmente cuando uno tiene cierto encanto. Yo solo tragué saliva, deseando desaparecer debajo de la mesa. Mitsuri-san sonrió con picardía ante mi incomodidad, mientras su abanico ocultaba apenas parte de su expresión divertida. El Daimi no dijo nada, pero se notaba que escuchaba cada palabra, observando con esa calma diplomática que solo la nobleza cultivada podía tener. Bueno, dijo Mitsuri, sin dejar de mirarme, quizás deberías acostumbrarte. Nunca se sabe cuántas miradas te seguirán en el futuro. Intenté responder algo, pero justo en ese momento la chica pelinegra a su lado, su hija, al parecer, soltó un largo suspiro y se volvió directamente hacia mí, con los ojos entrecerrados. Madre, por favor, dijo en tono firme, aunque sin alzar demasiado la voz. ¿No crees que es muy pronto para incomodar a los invitados? Mitsuri se encogió de hombros con aire inocente. ¿Incomodar? Solo intento animar la conversación. A mí me parece encantador. Yo me limité a reír suavemente, más por nervios que por otra cosa, y fingí concentrarme en el té que uno de los sirvientes acababa de servirme. Daki, que se había movido unos asientos para estar a mi lado, murmuró algo ininteligible mientras reprimía una risa, y al otro lado, Rengaku simplemente sonrió con ese aire despreocupado que lo caracterizaba. No te preocupes, Iruka, susurró Daki en tono burlón, inclinándose un poco hacia mí. Si quieres, puedo ayudarte a preparar tu discurso de boda. Calla, le susurré de vuelta, clavando los ojos en mi taza como si fuera lo más interesante del mundo. Y así comenzaba la cena, con la comida aún sin servirse y ya sintiéndome como si estuviera en medio de una trampa política, o peor, en una comedia romántica de la que no había pedido formar parte. Cuando la cena finalmente terminó, sentí que había salido de un campo de batalla. Entre las miradas inquisitivas de Mitsuri, las punzadas de curiosidad disfrazada de bromas por parte de Daki, y el silencio atento del Daimi, había sudado más que en un combate de taijutsu. Los platos fueron retirados con elegancia por los sirvientes, y el ambiente se volvió más relajado, aunque la tensión seguía latente para mí. Justo cuando me estaba preparando para ponerme de pie y agradecer por la hospitalidad, el Daimi alzó una mano. Iruka Umino, dijo con voz grave pero serena. Me intrigas. Me congelé, con medio movimiento hecho para levantarme. ¿Ese señor? Mi esposa suele tener un ojo particular para las personas inusuales, comentó, con una ligera sonrisa que no sabía si era amistosa o amenazante. Y parece que tú le has llamado la atención más que la mayoría. Mitsuri ocultó su risa con su abanico mientras la hija desviaba la mirada, visiblemente harta del tema. Solo cumplo con mi deber como shinobi de Konoha, señor, respondí con cautela. El Daimi asintió, como satisfecho con mi respuesta, pero aún evaluándome como si yo fuera parte de una jugada en un tablero de shogi. Mañana, continuó, me gustaría que me acompañaras a una visita al jardín interior. Considero útil conocer de cerca a los emisarios que llevan el escudo del País del Fuego. Ese será un honor, señor, respondí, ocultando el pánico interno bajo una reverencia. Tras eso, finalmente nos dieron la señal para retirarnos. Caminé junto a Daki hacia el pasillo, y apenas estuvimos fuera del alcance de los guardias, ella soltó una carcajada suave.
Oh, Iruka, si esto sigue así, mañana te despiertas casado. Cállate. Con 2 herederos. Y una casa en la capital. Daki, te juro que si sigues. SHHH que aún pueden oírte. Y sin dejar de reírse, se perdió en dirección a su habitación, dejándome ligeramente rojo, frustrado y más confundido que al inicio de la misión. Mientras caminaba hacia mi cuarto, pensé en lo irónico de todo. Vine a entregar un pergamino y a entrenar un jutsu prohibido y terminé siendo parte de una cena diplomática y posiblemente el objetivo de un juego político. Juro que esta vez no fue mi culpa, murmuré al cerrar la puerta detrás de mí, soltando un largo suspiro. Luego miré mi globo de aceite sobre la mesita. Al menos tú no haces preguntas incómodas y tras decir eso, me metería en la cama, soltando un último suspiro mientras el silencio del castillo comenzaba a envolverlo todo. Afuera, el viento apenas movía las cortinas, y la tenue luz de una vela parpadeaba desde la esquina, proyectando sombras largas en el techo. Por favor que no pase nada raro esta noche, murmuré, cubriéndome hasta la barbilla. Pero en el fondo, una voz pequeña y fastidiosa en mi cabeza susurraba que eso era pedir demasiado. Porque nada nunca era normal desde que llegué a este mundo. Y mientras el sueño empezaba a envolverme poco a poco, una última idea cruzó por mi mente como un destello. Ojalá no sueñe con daimis ni matrimonios arreglados, murmuré antes de dejarme caer completamente en la cama, rindiéndome al sueño. Pero no pasó ni un minuto antes de que una intensa luz atravesara mis párpados, obligándome a abrir los ojos con un gruñido irritado. Sin embargo, en lugar de despertar en la habitación del castillo o enfrentarme a una posible confrontación, me encontré en un lugar completamente diferente. Un jardín. Flores de todas las formas y colores decoraban el espacio, organizadas con una armonía casi irreal. Arbustos perfectamente podados, caminos de piedra blanca, y una fragancia suave en el aire. Todo parecía demasiado ordenado, demasiado perfecto para ser real. Intenté incorporarme, pero antes de lograrlo, una mano delicada se extendió hacia mí. Al seguir su origen con la mirada, me encontré con una mujer. Piel blanca como la nieve. Cabello tan negro y brillante que parecía absorber la luz. Vestía un kimono elegante, decorado con patrones que cambiaban sutilmente al ritmo del viento, y sobre sus hombros flotaba una tela etérea, como un velo suspendido en el aire, que enmarcaba su rostro con una gracia sobrenatural. Me observaba en silencio. Tranquila. Como si ya me hubiese estado esperando. Su presencia era sobrecogedora. Su belleza tenía un aire irreal, casi etéreo, y por unos segundos no pude hacer otra cosa más que quedarme mirándola, como si mi mente tardara en procesar que aquella figura realmente estaba frente a mí. Eso pareció divertirla. Una risa suave, casi burlona, escapó de sus labios, haciendo que despertara de mi trance de golpe. Sentí el calor subir a mi rostro, y, con una vergüenza torpe, tomé su mano extendida y me puse de pie. ¿Siempre te quedas así de pasmado ante una mujer, o solo cuando sueñas? Preguntó con una sonrisa divertida, sin soltar mi mano de inmediato. Quise responder, pero algo en su mirada me hizo tragarme las palabras. Había en sus ojos una mezcla de sabiduría, poder y una inquietante familiaridad. Como si me conociera desde mucho antes de que yo supiera siquiera su nombre. Y yo. Intenté decir algo, cualquier cosa, pero mi tartamudeo fue interrumpido por otra risa suya, suave y melódica, como el tintinear de campanas lejanas. Solo bromeo, dijo con una sonrisa serena, ladeando levemente la cabeza. Tu reacción es completamente normal. La mayoría se queda sin palabras la primera vez que me ve. Se giró entonces, caminando unos pasos entre las flores del jardín. Cada paso suyo parecía no tocar el suelo, como si incluso la naturaleza se inclinara para sostenerla. Luego, se detuvo y volvió a mirarme por sobre el hombro. Pero tú no eres como los demás, ¿cierto? Continuó con voz serena, aunque firme. Porque no todos piden olvidar su encuentro con un dios antes de reencarnar. Sus palabras me golpearon como una bofetada. De inmediato, mi mente se nubló con los recuerdos reprimidos. Ese lugar blanco e infinito, la figura resplandeciente, la conversación que creí perdida para siempre. Mi cuerpo se tensó. Kami, ¿por qué me has traído aquí? Pregunté con inquietud. ¿Acaso fallé en mi misión? ¿He muerto? La sonrisa desapareció de su rostro. Sus ojos, que antes brillaban con ligereza, se tornaron más sombríos. Un leve suspiro escapó de sus labios antes de responder. Estás aquí debido a un error mío, dijo finalmente, con una mezcla de pesar y resignación en su voz. No logré convencer al Consejo Celestial de que tú podrías cambiar el destino de este mundo por ti solo. Sus palabras cayeron como un balde de agua helada.
Pero ella no se detuvo. Han autorizado a otros dioses a enviar a sus propios campeones, continuó. No todos con buenas intenciones, y no todos con límites morales. Un nudo comenzó a formarse en mi estómago, pero ella levantó una mano en señal de calma. Sin embargo, no todo está perdido. El tejido de un universo solo puede resistir la entrada de 10 campeones foráneos. Más allá de eso, la estructura de la realidad comenzaría a fragmentarse. Me quedé en silencio, procesando lo que acababa de escuchar. 10. Solo 10. Y yo era uno de ellos. Eso significaba, aún tienes esperanza, Iruka, repitió con una calidez que contrastaba con el peso de sus palabras. Pero el tiempo corre. Y otros ya han empezado a moverse. Guardó silencio un momento, como si midiera cuidadosamente lo que diría después. Por fortuna, a los demás dioses se les ha impuesto la misma limitación que a mí. No pueden otorgar a sus campeones poderes que rompan los límites naturales de este mundo. Así que, por ahora, no tendrás que preocuparte por enfrentarte a un Otsutsuki, al menos no en el corto plazo. Sus ojos se suavizaron aún más. Por eso, he decidido concederte mi bendición. Antes de que pudiera reaccionar, colocó con delicadeza una mano sobre mi cabeza y depositó un beso en mi frente. Al instante, una oleada de energía pura recorrió todo mi cuerpo. Era cálida, pero abrumadora, como si el alma misma se viera empujada a expandirse más allá de sus límites. Sentí mis manos vibrar, y al abrirlas, una esfera de luz blanca pura flotaba entre mis palmas. Palpitaba suavemente, como si estuviera viva. Piensa en algo que realmente desees y el poder responderá. Pero ten cuidado, advirtió con tono grave, sus ojos brillando con una mezcla de compasión y temor, porque, como ya te dije, su alcance es limitado. Y todo regalo, en este mundo, tiene un precio. Me quedé en silencio, repasando en mi mente cada posibilidad, cada poder, cada atajo tentador. Pensé en fuerza descomunal, en chakra infinito, en control absoluto de los elementos. Pero no ninguna de esas cosas aseguraba mi supervivencia. Ninguna garantizaba que podría avanzar, mejorar, crecer, seguirles el ritmo a todos. Inspiré hondo, y con una mirada decidida, alcé el rostro hacia ella. Quiero adaptabilidad sobrehumana. La esfera tembló, como si mi deseo la sacudiera desde dentro. Luego, sin previo aviso, se hundió en mis palmas. Al instante, mi cuerpo entero fue sacudido por una oleada de calor y dolor. Era como si mis huesos se estuvieran reacomodando, mis órganos reajustando, mi chakra reescribiéndose. Caí de rodillas, jadeando, mientras un sudor frío me cubría. Kami frunció el ceño con clara preocupación, dando un paso hacia mí. ¿Estás consciente de lo que has pedido? Su tono no era de reproche, sino de advertencia sincera. La esfera ya no brillaba, pero el eco de su energía seguía latiendo en mi interior. Y aunque me dolía, sabía que esta elección era la correcta. Sí, susurré entre dientes apretados. Lo estoy. Porque si quiero sobrevivir en este mundo no basta con ser fuerte. Tengo que ser capaz de adaptarme a todo. Kami asintió con lentitud, aunque sus ojos ya no brillaban con esperanza, sino con una mezcla de respeto y una profunda tristeza. Eventualmente llegarás a un punto en el que dejarás de ser humano. Sus palabras cayeron como una sentencia. Yo apenas conseguía mantenerme en pie, aún sintiendo cómo mi interior se retorcía, reconfigurándose. Aún así, logré enderezarme, tembloroso pero firme. Eso no importa, dije al fin. Si tengo que dejar de ser humano para sobrevivir, entonces lo haré. Al final, solo sobrevive quien se adapta. Kami suspiró. No era un suspiro de rendición, sino de aceptación. Aún así, su voz fue firme. Debes saber que ni siquiera te acercas a la adaptabilidad de los seres en los que pensaste cuando formulaste el deseo. No te regeneras como Doomsday, ni evolucionas en 3 impactos como Mahoraga. No eres invencible. Lo sé, respondí con un deje de amargura en la voz, pero sin perder la convicción. De hecho, lo pensé. Consideré pedir el factor de Doomsday, incluso la rueda de los 8 pliegues, o una mutación demoníaca como en ciertos animes. Pero el poder mismo me lo negó. Supongo que eso habría roto este mundo. Me miré las manos, aún vibrando con la energía que se había asentado en lo más profundo de mí. Así que me conformé con esto. No es mórbida como las adaptaciones forzadas de otros mundos, pero aquí, en este sistema, con este nivel de poder, soy prácticamente un Big. Kami me miró en silencio por un momento. Luego asintió. Entonces prepárate, Iruka. Porque si vas a usar ese poder, el mundo va a moverse para probarte.
Y no todos los cambios que sufras serán físicos. Sus palabras deberían haberme helado la sangre, pero, en vez de eso, una sonrisa extraña, una que jamás había hecho, ni en esta vida ni en la anterior, se dibujó en mi rostro. Una sonrisa depredadora. Una que no buscaba complacer. Ni agradar. Ni sobrevivir. Era hambre pura. Cami, dije con voz baja, casi un susurro, mientras la energía blanca seguía ardiendo bajo mi piel. Te lo prometo. No me rendiré. No importa cuántas veces me aplasten, cuántos mueran a mi lado, o cuánto deba perder de mí mismo en el proceso. Abrí lentamente los ojos, que ahora brillaban con una determinación salvaje, y culminé. Devoraré el talento de todos. Uno por uno. Hasta que no quede nadie por encima de mí. Cami no respondió de inmediato. Por un segundo pareció más lejana, más etérea. Como si la distancia entre nosotros se hubiera agrandado de forma intangible. Entonces camina con cuidado, Iruka, murmuró al fin, con una mezcla de orgullo y temor. Porque ese sendero no tiene regreso. Y tras eso, la luz se disolvió como un sueño, y el jardín desapareció. Dejándome solo en la oscuridad de mi mente.